Buenos días, yo soy Andrés Jiménez y junto con mis compañeras Daritza Blanco y Saray Romero del primer semestre del programa de formación complementaria de la mañana, les hablaremos sobre el método por proyecto. El método por proyecto, o mejor dicho, enseñanza por proyecto, es un método educativo en el que se parte del interés del alumnado para abordar cuestiones que estos se plantean y que surgen fundamentalmente de la vida cotidiana. Está fundamentado en la idea de que el conocimiento se construye de manera social y por lo tanto se encuadra epistemológicamente en las teorías socioconstructivistas del aprendizaje, aun cuando se sigue utilizando la expresión de método por proyecto tal como lo definió Kilpatrick. El método se fundamenta en la creencia de que los intereses de los niños y jóvenes deben ser la base para realizar proyectos de investigación y estos deben ser el centro del proceso de aprendizaje. Él afirma que el aprendizaje se vuelve más relevante y significativo si parte del interés del estudiante. Según él, Kilpatrick, hay 4 fases en la elaboración de un proyecto: la propuesta, la planificación, la elaboración y la evaluación. Y el estudiante es quien debe llevar a cabo estas 4 fases y no el profesor. Yo les voy a hablar de las fases del método por proyecto. La primera es la propuesta. En esta fase ya se elige la temática a presentar como proyecto y pues se deben ser cuestiones relevantes y que merezcan pues la pena de ser estudiadas. Además debemos tener en cuenta que en esta debemos tener la relación con el contenido del currículum. Como segunda tenemos la preparación y la planificación. En esta fase pues se hace revisión de los contenidos que se plantearon y lo que queremos saber del tema planteado, en cómo resolver la necesidad planteada, cómo debemos probar las hipótesis planteadas. En esta fase también se forman los grupos colaborativos. Estos no deben ser demasiado numerosos, con 3 o 4 miembros por grupo. Estos grupos deben trabajar en una misma dirección y el docente por otra parte pues deberá fomentar los procesos de tolerancia, comunicación, respeto y además los valores que faciliten el trabajo colaborativo. En sí no es obligatorio los grupos y que también pues se puede presentar de manera individual si quieres trabajar solo, teniendo en cuenta los niveles pues de aprendizaje del estudiante. También se debe tener en cuenta que se ven implícitas en estas fases el espacio, el tiempo y los recursos, y también los materiales pues que se utilizarán como para desarrollar estos proyectos, que serán variados y dependiendo del desarrollo del mismo. Esto con el fin de evitar la simple copia. Además pues se plantea que en esta forma se presentará ya sea un video, diapositivas, ponencia, etcétera, entre muchas otras más. Y pues también plantear objetivos a partir de la propuesta. Elaboración. En esta fase de elaboración se realizan varias actividades. Primero, búsqueda y recopilación de información. En esta parte, los estudiantes empiezan a trabajar de forma creativa y autónoma, recopilando, organizando y distinguiendo información correcta y necesaria en el aporte del crecimiento y desarrollo de lo propuesto. Segundo, análisis y síntesis de la información. En esta parte incluye la organización de la información, su interpretación y una puesta en común que finalmente llevará al grupo a toma de decisiones de manera argumentada. Por último tenemos la producción. En este proceso el grupo debe ser creativo y contener un material atractivo. Finalmente tenemos la fase de evaluación. Esta tiene un carácter formativo, ya que por una parte inicia un proceso de retroalimentación entre el profesor y el estudiante, es decir, una autoevaluación. Por otra parte, esta evaluación tendrá una evaluación sumativa que tendrá en cuenta tanto el desarrollo del proceso que realiza el estudiante como el producto final. Características del método por proyecto. Se centra en una pregunta o tarea abierta. Favorece una aplicación auténtica de los contenidos o habilidades. Se construyen competencias propias del siglo XXI. Enfatiza la independencia de los estudiantes y su indagación. Tiene más duración y es más polifacético que las lecciones o tareas tradicionales. Puede ser de gran duración, que pueden ser semanas o meses.
A menudo abarca varios temas. Incluye la creación de un producto o presentación. Puede seguir un guión, pero a menudo utiliza realidad, tareas e intervenciones totalmente auténticas. El profesorado no facilita ningún tipo de contenido al principio del proceso para que los y las estudiantes puedan realizar el proyecto. En la actualidad se encuadra dentro de lo que se ha venido a llamar aprendizaje basado en proyectos, PBL. Estaría dentro, por lo tanto, de las metodologías activas, junto con el aprendizaje basado en problemas, el método del caso, etc. Papel del docente. En este caso, el papel del docente ya es un aspecto fundamental a cambiar, pues se opta por los métodos por proyecto, ya que su rol cambia mucho si no lo comparamos con la enseñanza tradicional. El docente debe cumplir como que un papel de guía y también de orientador en el proceso de enseñanza como también de aprendizaje, pues de una manera como más flexible para adaptarse a distintas situaciones. El docente debe cooperar con el alumno, ser cooperativo y ser no en sí un experto, ya que tanto el docente como el alumno construyen el conocimiento dentro de las condiciones importantes del rol docente. En este proceso podemos encontrar el ayudar al alumno a no quedarse estancado a la hora de escoger temáticas. El docente debe ampliar el campo de diferentes intereses, intentando a los estudiantes que profundicen en ellos y también se motiven al utilizar mayor variedad de los recursos disponibles. También encontramos el ayudar a perfilar las temáticas, ya que puede ocurrir que el tema sea como que demasiado amplio o demasiado concreto y difícil de tratar o manejar. Entonces en este caso ya el docente debe revisar la elección de la temática para que resulte más realista y abordable. También tenemos el ayudar a decidir temáticas que comprometan al estudiante y que aporten valiosos conocimientos, saberes, entre otros, y que también desarrollen nuestras habilidades, como para que en sí se cree un nuevo reto. El docente también debe evitar la sistematización del proceso temprano, ya que ciertos pasos que se dan al momento de planificar un proyecto son demasiado exhaustivos y dan rigidez al proceso. Debe ayudar en estos pasos haciendo cada vez un proceso más completo, pero sin que el estudiante deje de considerar los suyos. Es importante que el docente no confunda los medios con los fines y se centre en la enseñanza de los pasos del proyecto o del método científico de sí mismo. Controlar y revisar el proceso de desarrollo del proyecto, es decir, hacer un seguimiento para saber si las actividades planteadas se llevan a cabo con éxito o si existen dificultades. Debe también motivar al estudiante a que comunique su labor y sus resultados para recibir una adecuada retroalimentación. Incitar al estudiante a la reflexión, a pararse a pensar y relacionar conocimientos sin prisa. Crear un ambiente de confianza que motive al estudiante para seguir investigando. El docente debe inculcar al estudiante a perder el miedo a equivocarse. No deben aplicarse sanciones ni castigos por un error y sí reconocimientos por los logros obtenidos. De la misma forma, fomentar la colaboración, responsabilidad que conlleva el trabajar en grupo y orientar al grupo hacia objetivos trascendentes desde el punto de vista personal y social. Muchas gracias.